Hola hermanas, Dios me las bendiga mucho. Qué privilegio poder estar nuevamente juntas y poder estudiar este precioso libro del apóstol Pablo a los romanos. Muchas gracias a todas por siempre estar pendientes de los estudios y gracias al Señor por su gracia, su fidelidad y su misericordia que hemos podido ir avanzando durante todo este tiempo. Y por su gracia y su favor hoy nos toca iniciar con el capítulo número 4 de esta preciosa carta a los romanos. Y bueno, vamos a empezar con una pequeña oración y para que el Señor nos ayude en este tiempo. Señor, te damos gracias infinitas por tu gran amor, tu fidelidad y tu gran misericordia, Señor, para con cada una de nosotras. Gracias porque hasta el día de hoy podemos decir que eres tu gracia y tu mano poderosa, dándonos la fuerza y la sabiduría que necesitamos cada día. Señor, te pedimos en esta hora que nos ayudes con este estudio. Abre nuestra mente, nuestro corazón hacia tu palabra, que sea nuestro corazón un terreno fértil para poder sembrar esta semilla y que dé mucho fruto para la gloria y la honra de tu nombre. Ayúdanos a no solamente ser oidoras de tu palabra, sino también hacedoras de ella. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanitas, como les decía, hoy empezamos con el precioso capítulo 4 del libro de Romanos. Ya avanzamos 1, 2 y 3 por la gracia de Dios y ha sido una gran bendición para muchas y para mí también. Y bueno, antes de empezar, como siempre, voy a leer todo el capítulo 4 de Romanos para poder familiarizarnos un poquito con él. Y espero que durante todo el estudio de Romanos lo podamos leer una y otra vez, ¿verdad? Constantemente, para poder ir aprendiendo mucho más del Señor. Y bueno, voy a leer el capítulo 4 de la versión Reina Valera y voy a empezar. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza
para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O a la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que la fe fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación o para nuestra justificación. La doctrina de la salvación por fe no es nada nuevo, en el Antiguo Testamento. También fue necesario seguir el mismo camino por la fe. Muchas veces se oye que en el Antiguo Testamento la salvación se basaba en la obediencia a la ley, mientras que en el Nuevo Testamento se basaba en la fe. Ahora, ¿será cierto ese concepto? ¿Qué diferencia hay entre la salvación del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento? Según lo que Romanos enseña, Pablo presenta a Abraham y a David como ejemplos que demuestran que la salvación del pueblo de Dios siempre ha sido por medio de la fe y siempre lo será. En nuestro folleto tenemos la pregunta relacionada para este capítulo que dice: ¿cómo Abraham fue contado como justo? Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4, que es el estudio que vamos a tener hoy para responder a esta pregunta. También está ahí cuál es la forma en la que Dios nos acepta, y para eso vamos a leer Génesis 15:6, que también está relacionado con este versículo. Y ahí pueden ir contestando conforme vamos escuchando la enseñanza. Alguien dijo una vez: si no entendemos los pasajes importantes de Romanos, no entendemos nada. Se hace imposible entender el resto de lo que la Biblia tiene que decir con relación a nuestra redención si no entendemos estos versículos tan importantes en Romanos. Estos textos explican la doctrina de la justificación por la fe, una doctrina fundamental para que tienen que entender cada creyente y es fundamental para toda la iglesia. Tus obras, primer punto que hemos visto hasta hoy, desde el capítulo 1 hasta el 3, tus obras o nuestras obras no contribuyen en nada a la salvación, ya que nuestra condición moral mancha o contamina todas nuestras obras, incluso aquellas que nos parecen buenas a nuestros ojos. Y esto hace imposible que mis obras contribuyan a mi salvación. El punto número 2, importante también, y fundamental, es que Jesucristo se encarnó, cumplió la ley perfectamente y esas obras de Cristo sí me salvan a mí. De manera que, en último caso, somos salvos por obras, pero no mis obras ni las tuyas, sino las obras perfectas de Cristo. Su vida perfecta se me da como un regalo, no solo su vida, sino también su muerte y su resurrección. Y esto es lo que logró que el pecador pueda ser salvo. Ahora, ahora podemos ir confiadamente al Señor con una convicción de pecado. Cada uno de nosotros, como dice Hebreos, ¿verdad? Podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y alcanzar misericordia, pedir perdón y ser perdonados. Y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y lo que Cristo compró por su sangre en la cruz es aplicable a mi vida. Se atribuye a mi vida. Y en esencia, la sangre que Él derramó aplacó la ira de Dios que estaba sobre mí, y a esto le llamamos propiciación, como vimos en los estudios anteriores. Y con esa sangre Cristo pagó para sacarnos de la esclavitud y darnos la libertad, y a esto es a lo que llamamos redención. Ahora, podemos reconocer
que Cristo es Señor y Salvador, y todo eso se resume en una frase. Todo eso se logra por medio de la fe. Ahora llegamos al capítulo 4 de esta maravillosa carta. En este capítulo, el apóstol ilustra y defiende su doctrina de la justificación por la fe, aparte de la ley. Hace esto mediante una referencia a Abraham, quien es el padre del pueblo escogido y como tal tenía un lugar muy importante en el pensamiento religioso del judaísmo. Pablo recién había dicho en los versículos 31 del capítulo 3 que mediante la doctrina de la justificación por la fe confirmamos la ley. Esto significa que en la revelación del Antiguo Testamento hay un concepto. En el Antiguo Testamento hay un concepto, hay un punto clave, una doctrina muy importante que tiene que ver con una confianza personal en Dios. A este concepto o doctrina del Antiguo Testamento es fundamental o es más fundamental que la ley, hablando en términos legales. Desde este punto de vista, Abraham, reconocido por el fariseo más estricto como el hombre ideal o el hombre justo, fue justificado por la fe más que por las obras de la ley. Al probar este punto, Pablo hace la más fuerte defensa bíblica de su doctrina. Si hay algo que la mente humana no podemos entender por nosotros mismos o nos cuesta entender, es lo que Pablo estaba enseñando aquí. Es decir, que a pesar de que todos los humanos hemos sido hallados culpables frente a la ley, igual somos justificados gratuitamente por gracia. O también que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, como habíamos leído en el capítulo 3, 28. Y aún más, que Dios justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe igual a los que son de la incircuncisión, como nos dijo en el 3:20, que Dios perdona de la misma manera a todos, sin excepción de personas. El hombre siempre va a querer llevarse el mérito. Tengo que hacer algo para ser salvo. Mis obras cuentan para la salvación, mis obras cuentan para con Dios. Esto era lo que empezó a creer las iglesias en Galacia o en Gálatas. Y es un estudio muy hermoso que también podemos verlo los domingos en la iglesia, ¿verdad? Se está dando el estudio de Gálatas y es una bendición poder estudiarlo todas juntas porque Gálatas y Romanos, ¿verdad? Son dos libros que se pueden ver juntos para entenderse uno al otro. Pablo escribe este capítulo 4 para aclarar esta verdad como si estuviera considerando la dificultad que tenemos los humanos, tanto judíos como gentiles, para comprender estos conceptos. Abraham era el hombre ideal de los judíos. Todas sus esperanzas para el futuro giraban alrededor de la promesa que Dios le había hecho. Razonaban que si había alguien que tuviera méritos suficientes para lograr que Dios le aceptara, ese era el padre Abraham. Después de todo, este gran hombre había dejado su patria, se había marchado a la tierra prometida siguiendo el llamado de Dios, obedeció a Dios hasta el punto de sacrificar a su hijo de la promesa. Y, de no haber sido porque Dios se lo impidió, dijo que Abraham hubiera sacrificado a su hijo por obediencia al Señor. De él dijo el rey Josafat, hablando con Dios. En 2 Crónicas 2:7, él dijo, o lo llamó Abraham, tu amigo Abraham. A los judíos les parecía que era el candidato principal para alcanzar la salvación con base en las obras y a los logros personales. Cuando Dios llamó a Abraham, o Abraham, que era su nombre original, no dio alguna razón especial por haber seleccionado a este hombre pagano de entre los millones de paganos que habían en el mundo en ese tiempo. Esa razón o por la razón por la cual él escogió a Abraham no está en las Escrituras. Pero podemos estar seguras de que Dios escogió a Abraham porque esa fue su voluntad divina, la cual no requiere de justificación o explicación alguna para nadie.
Tras mandar a Abraham que saliera de su país, dejando atrás su familia y la tierra, a la tierra que él le iba a mostrar. Dios en su soberanía le hizo esta promesa incondicional a él, que de él iba a salir una gran nación y que lo iba a bendecir y que lo iba a engrandecer y que iba a ser de bendición, que iba a bendecir a los que lo bendijeran y a maldecir a los que lo maldecían. Con la única garantía de la palabra de Dios, Abraham dejó sus ocupaciones, su patria, sus amigos, la mayoría de sus parientes y probablemente muchas de sus posesiones. Abandonó su seguridad temporal por una incertidumbre futura, conforme a lo que podían ver sus ojos humanos o a lo que podía comprender su mente humana. La tierra que le fue prometida como herencia estaba habitada por paganos y tal vez muchos más perversos e idólatras de los que él había dejado en su país de origen. Quizás Abraham apenas tenía una idea remota acerca de la ubicación de la tierra de Canaán, o es posible que nunca hubiera escuchado acerca de ella. Pero cuando Dios lo llamó para ir allá, Abraham obedeció y empezó una larga travesía de fe. No obstante, debido a que obedeció a Dios solo en parte, ya que había traído consigo a su padre y a su sobrino Lot, Abraham desperdició 15 años en Harán, donde el grupo vivió hasta que Taré murió, en Génesis 11:32. Para aquel tiempo Abraham tenía ya 75 años de edad y al continuar el viaje hacia Canaán también continuó en su obediencia parcial a Dios y se llevó consigo a Lot, como lo dice en Génesis 12:4. Cuando Abraham y Sara y Lot llegaron a Siquén en Canaán, Abraham recibió otra promesa soberana e incondicional de parte de Dios. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Génesis 12:7. Al continuar Abraham su viaje a través de Canaán, edificó otro altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Dice ahí mismo en el versículo 8. Sin embargo, la fe de Abraham no era perfecta, así como la fe de ningún creyente es perfecta. La primera prueba que él tuvo que enfrentar fue la del hambre en la tierra de Canaán. Y Abraham bajó a Egipto para obtener ayuda en lugar de acudir a Dios. Esa desobediencia lo llevó a estar en una situación comprometedora con el faraón. Él afirmó que su bella esposa era su hermana, temiendo que el faraón le matara a fin de quedarse con ella. Al hacer esto, Abraham deshonró al Señor y ocasionó que vinieran plagas sobre la familia del faraón. Eso lo leemos en Génesis 12, del 10 al 17. El Señor dio confirmaciones reiteradas a Abraham y Abraham respondió por fe, lo cual dice la Escritura en Génesis 15:6. Dice, le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por su justicia? La fe con la que él respondió a Dios. Pero de nuevo, cuando venían las pruebas, él se fiaba de su propio juicio y no depositaba toda su confianza en la palabra del Señor. Cuando Sara estaba saliendo de la edad normal para tener hijos y seguía siendo estéril, Abraham aceptó su consejo imprudente y tomó el asunto en sus propias manos. Cometió adulterio con Agar, la sierva de Sara, con la esperanza de tener un heredero varón por medio de ella, pero, como sucede siempre, el acto desobediente tuvo resultados no deseados y nuevamente ocasionó miseria para los inocentes, como para Agar, ¿verdad? Él también arrojó miseria sobre sus propios descendientes, con quienes los descendientes árabes de Ismael, el hijo que tuvo con Agar, se mantendrían en conflicto permanente, como lo sucede hasta el día de hoy con las guerras contra Israel. A pesar de su imperfección espiritual, Abraham siempre regresaba al Señor por fe, y el Señor honraba esa fe y continuaba renovando sus promesas para Abraham. De manera milagrosa, Dios hizo que Sara tuviera un hijo en su ancianidad
el hijo que Dios le había prometido darle a Abraham. Y cuando vino la prueba más grande de todas, Abraham no vaciló en su confianza absoluta en el Señor. Cuando Dios le ordenó que sacrificara a Isaac, el único medio humano a través del cual podría cumplirse la promesa, Abraham respondió con obediencia inmediata. Y Dios a su vez respondió con la provisión de un sacrificio sustituto a cambio de Isaac. Eso lo podemos leer en Génesis 22 del 1 hasta el 18. El escritor de Hebreos declaró que fue por la fe de Abraham. Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto está en Hebreos 11, 17 al 19. Ni Abraham ni sus herederos más inmediatos, como su hijo Isaac y su nieto Jacob, llegaron jamás a poseer la tierra de Canaán, a excepción de un pequeño campo cerca de Manré, donde se encontraba la cueva de Macpela que Abraham compró para sepultura de su esposa. Y ahí lo sepultaron a él, a Isaac, a Rebeca y a Lea. También fueron sepultados ahí. Muchos años después, conforme a la petición de Jacob, su cuerpo fue llevado de vuelta desde Egipto por José y sus hermanos para ser sepultados al lado de su padre y de su abuelo Jacob. Eso lo podemos ver en Génesis 50. Como siempre, es el caso de la creencia verdadera. El Espíritu Santo, por supuesto, iluminó la mente y el corazón de Abraham para reconocer al Dios único y verdadero y le capacitó para responder a él por fe. Abraham vio la tierra prometida y anduvo por ella como un nómada, pero nunca la poseyó como tal. Ni siquiera sus descendientes poseyeron la tierra hasta que pasó más de medio siglo de habérsele dado la promesa por primera vez. Pero así como Abraham confió en la palabra de Dios en el sentido de que daría una tierra que nunca había visto, él confió en el poder de Dios para levantar a Isaac de los muertos. Si llegara a ser necesario por medio de un milagro divino que él jamás había visto, fue en respuesta a la fe de Abraham en Dios que el hecho de haber creído, dice ahí, le fue contado por justicia. Miremos lo que dice en el versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? En la Nueva Traducción Viviente, ustedes saben que me gusta leer mucho la Nueva Traducción Viviente también, dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? Bueno, el punto más importante aquí es que debemos entender que Dios nos salva de dos maneras. Como ya hemos visto, ¿verdad? Un resumen de la vida de Abraham. Dios salvó a Abraham por medio de la fe, no diferente. Entonces, Dios nos salva de dos maneras. Es un error suponer que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por las obras y en el Nuevo Testamento por la fe. Según el testimonio de las Escrituras, ni siquiera Abraham, como ya hemos leído, tiene base para gloriarse, ya que también él fue justificado sobre la base de la fe, como leímos en Génesis. Si alguien tiene derecho de gloriarse según el concepto judío, ellos decían, oh, este era Abraham. Si se puede demostrar con la Escritura que Abraham mismo no tiene derecho de gloriarse, entonces toda jactancia ha quedado realmente excluida. Según la carne, en ese versículo, a los israelitas descendientes de Abraham, a eso se refiere según la carne, a los descendientes de Abraham según la carne. Porque las Escrituras también hablan de otros hijos de Abraham, recuerda que son según la fe. Abraham es el padre físico de la nación judía, pero también es el padre espiritual de los que creen, de la forma en la que creyó Abraham. Y de esta manera Abraham llegó a ser padre de muchas naciones. Pablo ha enseñado que Dios declara justo al pecador por la fe únicamente.
Él habla de dos personajes muy importantes en el Antiguo Testamento para aclarar esta verdad fundamental del Evangelio. Abraham, el padre de la nación judía, y David, el gran rey de Israel. Abraham vivió 500 años antes de que Dios diera la ley. Y David vivió 500 años después de que Dios dio la ley a Moisés. Y ambos fueron declarados justos por medio de la fe, no por ninguna obra de la ley. Ahora, todos recordamos que Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, y con ese llamado venía un pacto incondicional, que eran 3 puntos fundamentales. La primera era la posesión de la tierra de Palestina. La segunda era una descendencia numerosa como las estrellas. Y la número 3 es bendiciones que se iban a extender a todas las familias de la tierra. Ahora, la pregunta de Pablo aquí es, ¿qué descubrió Abraham en lo que se refiere a la carne? Ya anteriormente en la introducción vimos toda la historia de Abraham, ¿verdad? Todo lo que él pasó, todo el camino de fe que él tuvo que pasar. Ahora, ¿qué descubrió Abraham con respecto a todo eso que él vivió? La respuesta es que lo que descubrió es que no fue justificado ni bendecido y ni siquiera recibió el pacto por ningún mérito físico, sino solamente por medio de la fe. Dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En la versión Nueva Traducción Viviente, ese versículo se lee así, que si sus buenas acciones le hubieran servido para Dios, para que Dios lo aceptara, hubiera tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Abraham no tiene base o razón para jactarse delante de Dios. Con sus obras, Abraham a lo sumo podía haber sentido orgulloso frente a los demás hombres, pero no frente a Dios. Su vida de fe fue un ejemplo para todos nosotros y él se puede sentir orgulloso, digámoslo así, delante de nosotros. Pero con Dios las cosas no funcionan así. Vivió más o menos 500 años antes de la ley divina, antes de la ley, ¿verdad? Y que la ley fuera dada a conocer por medio de Moisés. En este hecho, tenemos una evidencia absoluta de que Abraham no pudo haber sido justificado por las obras de la ley, pues Abraham ni siquiera conocía la ley. Abraham no conocía la ley. ¿Cómo iba a ser justificado por la ley? Dios sabe que el tema de la justificación por fe sin obras es difícil de entender en nuestra naturaleza caída. Desde que Abraham cayó en desobediencia, desde que Adán cayó en desobediencia, el hombre está inclinado a pensar que haciendo algo puede agradar a Dios de alguna manera, al Dios que ha ofendido. Esto quedó mostrado en la ofrenda de Caín, cuando él se la presentó a Dios. Era lo mejor que Caín había obtenido por esfuerzo propio, trabajando en su huerta. Pero a pesar de toda su dedicación y esfuerzo, no era la clase de ofrenda que Dios aceptaba para deshacerse del pecado. Pero su hermano Abel, por su parte, en lugar de tratar de hacer algo por sí mismo, aceptó el camino de la fe y ofreció el sacrificio de un corderito inocente. La ofrenda de Abel sí fue aceptada por Dios y Abel demostró su fe con vistas al sacrificio de Cristo que se consumaría en la cruz del Calvario miles de años después. Abel, en la Biblia, dice que fue el primer justo por fe que se menciona, según Hebreos 11:4. A los seres humanos nos cuesta reconocer que la obra personal nos sirve porque está contaminada por el pecado. Además, nos cuesta reconocer que por nosotros mismos no podemos hacer nada que sea suficiente para satisfacer la justicia perfecta de Dios. Ahora, humanamente hablando, Abraham de verdad es un ejemplo de obras. Dios lo llamó que dejara su familia y se fuera a un lugar que él no sabía, y él obedeció. Dios le prometió un hijo y esperó casi 30 años
y entre más tiempo pasaba, su fe se fortalecía más y más. Veamos lo que dice el verso 17 y 21 de ahí mismo en Romanos 4. Y dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente, dice Romanos 4 del 17 al 21. A esto se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Realmente, humanamente hablando, tiene derecho de gloriarse Abraham, pero no funciona así con Dios. Los eruditos judíos tenían a Abraham como un ejemplo muy grande de acciones y de obras. Hay escritos extrabíblicos que hablan de Abraham y dicen varias cosas de Abraham. Por ejemplo, los judíos contemporáneos de Pablo estaban acostumbrados a suponer que Abraham había sido justificado por mérito de sus obras. Hay un libro que se llama Libro de los Jubileos y que fue escrito en el año 2 antes de Cristo. Y dice que en ese escrito dice: Abraham fue perfecto en todos sus hechos con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. Dice, Abraham fue perfecto. Dice, en todo lo que hizo para el Señor. Según también la oración de Manasés, otro libro extrabíblico, dice que Abraham no pecó nunca, imagínense, y que sus obras fueron perfectas. Entonces, este concepto lo tenían la mayoría de los judíos, ¿verdad? Que Abraham era perfecto, fue perfecto, que nunca pecó y que por eso sus obras fueron contadas como justicia. Pero Pablo en este capítulo 4 les dice: no es así. Abraham no fue justificado por obras, porque las obras de Abraham aún fueron imperfectas, a pesar de todo, como vimos al principio, ¿verdad? Las obras de Abraham, a pesar de que él tuvo una obediencia a Dios, su fe a veces flaqueaba también. Y a veces cometía actos pecaminosos igual que todos nosotros. Con un punto de vista tan radical, ¿verdad? Tan cuadrado con esto de Abraham, ellos pensaban que, claro, Abraham tenía muchos méritos para gloriarse. Pero la Biblia dice que Dios no funciona de esa manera. Pero no es así para con Dios. Ahora, cualquiera que sea el punto de vista de los hombres también, no importa lo que piensen los rabinos, los judíos o cualquier otra persona, ¿qué dice Dios acerca de la justificación? ¿Qué dice la Biblia acerca de la justificación? La Biblia dice que Dios no justifica a nadie por sus obras, sino que únicamente por la fe. El punto de vista de Dios es el que más vale al final. Como decía Pablo ahí, ¿qué dice la Escritura? Dice ahí, pero no para con Dios. Abraham no hubiese podido gloriarse en la presencia de Dios por sus obras humanas, porque sus obras humanas solo sirven para gloriarse delante de los hombres. Pero para Dios, la única justificación válida es la que se obtiene por la fe en Cristo Jesús. Igual para cada una de nosotras. Cuidémonos, hermanas, de hacer obras para que los demás vean mi justicia. Cuidémonos de estar haciendo las cosas pensando que Dios me va a aceptar o me va a agregar puntos por lo que hago. No es así.
No funciona así para con Dios. Veamos el siguiente versículo, el 3. Dice, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Ven ahí? Las escrituras nos dicen. ¿Qué dice la escritura? Es lo más importante siempre. En ese mismo versículo, en la traducción viviente dice, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo cita aquí Génesis 15:6, donde lo acabamos de leer al principio de la enseñanza. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le contó o le computó. El texto hebreo de le fue contado o computado, contado, es el término de contabilidad que significa imputado o depositado en la cuenta de uno. Este versículo, que se refiere al hecho de que Abraham creyó a la palabra de Dios, que Dios le dirigió a la promesa de Dios, él creyó a esa promesa y esa fe, ese creer, Dios se lo adjuntó a su cuenta como justicia. Abraham se hizo heredero de este mundo y del venidero sencillamente por la fe, con la cual creyó en el Señor, como está escrito, como leímos ahí, creyó en el Señor y él se lo contó como justo, se lo adjuntó a su cuenta por justicia. El término fe en el Antiguo Testamento significa lealtad, fidelidad o confiabilidad. Abraham tuvo lealtad para con Dios, fidelidad, confianza en Dios. Y esa fe se la adjudicó Dios como justo. La fe salvadora es una aceptación mental de verdades, un compromiso, una decisión, una vida moral, es un estilo de vida y principalmente una relación personal con el Señor. Aceptar al Señor y vivir una relación personal con Él y caminar con Él. Debe enfatizarse que la fe de Abraham no estaba puesta en el Mesías futuro, porque él no entendía mucho eso, sino en la promesa de Dios que él iba a tener un hijo y que de ahí iba a venir una gran descendencia. Abraham respondió a esta promesa confiando en Dios y en su palabra. Incluso tuvo dudas y problemas, como vimos al principio, ¿verdad? El aceptar esta promesa. De hecho, tardó 13 años en cumplirse. Sin embargo, su fe, aunque imperfecta, fue aceptada por Dios, porque Dios está dispuesto a trabajar con los seres humanos imperfectos que responden a Él y a sus promesas en fe, aun si fuera del tamaño de un grano de mostaza, como nos dice Mateo 17:20, ¿verdad? Que el asunto ahí no es el tamaño de que es pequeña, sino que esa fe tan pequeña debe de ir creciendo, debe de ir avanzando y se debe hacer tan grande como el árbol de mostaza, ¿verdad? Esa es la idea, que hasta los pájaros del campo vienen y anidan en él. Nuestra fe puede empezar pequeña, pero debe de ir creciendo, como la fe de Abraham. Empezó pequeña, pero fue creciendo hasta el punto de obedecer completamente al Señor cuando Dios le mandó a sacrificar a Isaac. Y si Dios no hubiera intervenido, Abraham hubiera sacrificado a Isaac por su confianza en el Señor, por su fe. Se le contó, dice ahí, por justicia. Esto es que según el estándar de Dios, Abraham llegó a la meta del carácter de Dios. Llegó a la exigencia de la santidad de Dios. Se le contó por justicia. La meta de Dios para cada cristiano es el carácter de Cristo o el carácter de Dios o ser como Cristo. La confianza de Abraham en la promesa de Dios resultó en que Dios lo aceptó como justo. O sea que Abraham fue justificado porque puso su confianza en la palabra de Dios. Pablo nos dice ahí, ¿verdad? Los versículos que acabamos de leer, nos arroja un poco más de luz, ¿verdad? Sobre el carácter y la naturaleza de esa fe de Abraham, ¿verdad? Que no
Dice que no se hizo más pequeña, sino que fue creciendo conforme iban pasando los años y los días. Aunque Abraham era viejo ya y se consideraba su cuerpo como muerto, él siguió esperando en la promesa y confiando en la promesa de que él iba a tener un hijo. De manera que Abraham solo podía gloriarse en Dios, quien le declaró justo en total independencia de las obras. Dios le salió al encuentro a Abraham cuando todavía era un gentil idólatra en Ur de los Caldeos, y lo llamó a que se fuera de su tierra y dejara su familia. Y por la fe, dice Hebreos 11:8, que salió sin saber a dónde iba. No se trata meramente de fe, sino de fe en Dios, que es diferente. Por esa fe, Dios consideró a Abraham como justo. En realidad, Abraham es un ejemplo de la justificación por la fe, ¿verdad? Y no de la justificación por obras. Su fe fue acreditada, asentada a su favor, a la cuenta que tenía delante de Dios. La justificación por la fe es posible porque Dios acredita en nuestra cuenta la fe que tuvimos en Él. De este modo, la fe en Dios es hecha equivalente como su justicia. En el sacrificio de Cristo, Él fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Dice 2 Corintios 5:21. Lo único que Dios consideró para justificar a Abraham fue su fe, demostrada en el hecho de que creyó a Dios. Es decir, le tomó la palabra a Dios y dio por cierto lo que Dios le estaba diciendo. El resultado fue que Dios le contó por justicia esa fe que tuvo al creer en Él. Creer en Dios nos pone en una relación personal y directa con Él. Es estar frente a frente con Él y aceptar sin dudas todo lo que Él dice. Abraham es un ejemplo representativo de que Dios justifica a los judíos y a los gentiles que tienen fe, y no por los que se esfuerzan en vano por hacer obras buenas, o portarse bien, o ser buenas personas, o tener una buena religión, etc. Abraham creyó a Dios, dice la Escritura, y Dios le contó como justo. El solo hecho de creer a Dios le fue contado como justicia. La fe de Abraham al aceptar la promesa de Dios fue suficiente para que Abraham fuese considerado justo. Él era un hombre pecador como todos. Algunos podrían argumentar que Abraham era pecador, pero procuraba agradar a Dios y obedecerle. Es cierto, pero ¿fue por eso que Dios le consideró justo? Por supuesto que no. Dios lo consideró justo porque Abraham puso su fe en Dios y la fe le llevó en el terreno práctico. Aunque fue una fe, ¿verdad?, a veces flaqueante en Dios, aún así esa fe Dios la consideró como justa, como bueno, y a la obediencia. Como resultado de su obediencia de fe, Abraham pudo demostrar fe por medio de sus obras. Y eso es lo que habla Santiago, ¿verdad?, en su carta. Primero está la fe y después las obras. Las obras solamente son una muestra de mi fe. Las obras de la fe de Abraham fueron precisamente lo que dice Santiago, demostraciones de su fe, pero esas demostraciones de su fe no fueron los que le contaron como justo, sino que fue su fe y no fueron por justificarse delante de Dios. Vamos a terminar en el versículo 4 y 5, y dice el 4 y el 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe por la cual Abraham fue justificado derivó su poder de Dios. La fe no es depender de nuestra confianza, es depender de Dios. Nosotros no somos justificados por la virtud de nuestra fe, sino por la gracia de Dios. De otra manera tendríamos de qué gloriarnos. Pero la justificación por la gracia por medio de la fe es enteramente aparte de cualquier rasgo de mérito humano. En la Nueva Traducción Viviente, veamos este versículo, dice:
Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Si una persona está de acuerdo con su jefe para trabajar cada jornada por determinado salario, entonces su jornal al final del día es algo que el trabajador se ha ganado. Al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como una deuda. Sería insultante si el jefe le diera al trabajador que ha finalizado la labor objetando, diciendo, aquí tienes esto como un regalo. En ese caso, el dinero no es un regalo, sino una obligación contraída con el hombre que hizo el trabajo. Sin embargo, si la persona no trabaja y pese a eso recibe al final de la jornada un cheque, lo que recibió se cuenta como un regalo porque lo recibió por algo que él no ha trabajado. Ahora, Pablo pasa del ámbito laboral al espiritual y nos dice, pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si una persona no ha hecho nada para ganarse la justicia y Dios se la regala, le está acreditando justicia a esa persona. Esa fue la forma en que Dios trató a Abraham. Y este es el único término, o ese es el término que Dios emplea en su palabra inspirada, donde dice, y creyó y le fue contado por justicia. En conclusión, Abraham recibió la salvación como regalo mediante la fe y no como una recompensa por sus obras. Si un hombre trabaja, su patrón le debe el salario. Cuando recibe el pago, nadie puede pensar que es un dinero regalado. ¿Podría decir algún hombre que por medio de las obras buenas consiguió convertir a Dios en deudor suyo? ¿Podría decirse que Dios le debe a nosotros o nos debe a nosotros el perdón porque hacemos cosas para Él? Esto es imposible. Sin embargo, es el concepto generalizado de muchas personas en la iglesia, de que Dios es un deudor, de que Dios les debe algo por las cosas que hacen. Tenemos que tener cuidado con eso, porque Dios no le debe nada a nadie, no nos debe nada. Todo lo que recibimos del Señor es únicamente por gracia. Dios tiene en cuenta la fe del que cree y le otorga justificación, pero no tiene en cuenta las obras que, con la intención de alcanzar méritos, hace el que trata de ganar su salvación como si se tratara de un salario que le deben. La justificación que Dios otorga al que cree en Él no es de ningún modo algo ganado ni merecido. Por el contrario, es un favor totalmente gratuito e inmerecido que Dios da sobre la base de la relación que es en Cristo Jesús, sobre la base de la redención que es en Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el regalo tan maravilloso de la salvación. Gracias porque no es por obras para que ninguna de nosotras pueda gloriarse, sino que es por fe en tu palabra y obediencia en la fe. Obedecemos, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas cada día, Señor, a crecer más en fe. Ayúdanos a ser como esa semilla de mostaza, Señor, en nuestro corazón y que nuestra fe vaya creciendo cada día más. Así como la fe de Abraham se fue fortaleciendo cada día en medio de las pruebas y las dificultades, que así sea nuestra fe, creciendo y fortaleciéndose cada día más, hasta llegar al punto, Señor, de llegar a ser como tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, en todos nuestros quehaceres, danos la sabiduría que necesitamos y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanitas, que Dios me las bendiga mucho y el próximo estudio vamos a hablar de otro hombre muy importante que Pablo menciona aquí para la justificación por la fe, que es el rey David. Dios me los bendiga y que pasen buena semana.